Buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión del ciclo de capacitaciones para promover la equidad de género que organiza el Comité de Diversidad e Inclusión de la Asociación de Bancos de México. Para hablarnos de los programas de concientización en las empresas, el día de hoy tenemos a un excelente ponente de Banco Azteca. Él es Carlos de Jesús Tato Palma. Carlos es un profesional con más de 35 años de experiencia laboral, de los cuales los últimos 25 años se ha desempeñado como director, realizando proyectos de alto impacto a nivel nacional e internacional. Laboralmente se ha desempeñado como director, tanto en iniciativa privada como en dependencias gubernamentales. Actualmente es director de Prosperidad Incluyente en Grupo Salinas, donde es responsable de la operación de la responsabilidad social en 12 empresas del grupo, considerando un impacto en más de 70,000 colaboradores y colaboradoras, así como de la operación de los programas de bienestar en el Grupo Salinas a nivel nacional e internacional. Se ha desempeñado como director general de planeación de la Profeco, director del Instituto Yucateco para la Innovación, Calidad y Competitividad, director de calidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores y director de diseño curricular del CONALEP, entre otros puestos. Académicamente es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con maestría en Ciencias de la Educación. Es egresado de la maestría de alta dirección para ejecutivos con experiencia MEDEX y PADE. Adicionalmente, cuenta con especialidades en informática administrativa, finanzas, desarrollo humano, está certificado por la UTS de Sydney y en desarrollo curricular en competencias. Y por el conocer en diseño e impartición de cursos. Asimismo, cuenta con el programa de alta dirección de la empresa pública del INAH. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido docente universitario, conferencista y capacitador, sumando más de 2,000 cursos impartidos a nivel nacional e internacional. Estimado Carlos, es un gustazo tenerte por acá. Bienvenido y gracias por brindarnos esta plática. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Lucila, por la extensa presentación. No se crean todo. Mejor vamos a ver la plática. Espero que les sea de utilidad, que les sea de interés. Y aunque no nos podamos ver cara a cara, pues tengan la confianza de plantear sus dudas y de ir viendo este camino que les propongo para concientizar. Y es más, y concientizar en las empresas se me hace muy buen término porque es lo que buscamos. O sea, la empresa en sí no es más allá de lo que significa la gente que está dentro de la empresa. Entonces, quisiera decirles primero cómo tenemos organizada la presentación. Creo que siempre es bueno más o menos saber para dónde vamos a funcionar. Bueno, hay una metodología que me inventé yo, por supuesto, que es de Harvard, que habla sobre las palancas de control. Y lo que quiero llevarlos es un poquito de la mano desde la parte humana y al final entrar a estas herramientas de control, ligándolo a la parte humana. ¿Por qué? Porque si no quedamos, como sucede en algunas organizaciones y en la vida, no me dejará mentir, que tenemos muy buenas intenciones, pero llevarlas a la práctica y aterrizarlas es complicado. Y cuando hablamos de organizaciones que tienen miles de empleados, el desarrollar una conciencia, una cultura de diversidad y una cultura de inclusión siempre implica que la gente vaya cambiando su mindset, que vaya enfocándose a diferentes cosas de tal suerte que nos adaptemos y adaptemos la organización y el cambio. Ahora sí que, como se ha dicho en algunas de las pláticas anteriores, tenemos que aprender a desaprender para volver a aprender los nuevos términos, la nueva forma de trabajo y buscar el mayor beneficio. Entonces, bueno, vamos a platicar 5 grandes temas porque pues, el tiempo es medio corto y luego se me da lo del rollo. Entonces, lo primero sería platicarles cómo es este modelo de concientización, qué bases tiene, que son 6 grandes pasos que considero las organizaciones deben de tener en cuenta para que un programa de concientización sobre diversidad e inclusión en el más amplio sentido, porque a veces pensamos mucho el techo de cristal, el suelo de lodo,
pero hay una infinidad de oportunidades para cambiar nuestras organizaciones que hay que basarnos en esto. Y después nada, me voy a centrar en dos grandes actores, que sería la propia organización como tal y los colaboradores dentro de la organización como nuestro grupo de interés. Una breve reflexión sobre lo que es, les decía yo, de la intención y la acción. Luego la ventaja y por qué crear la conciencia y la cultura en términos de diversidad e inclusión. Y al final, los pasos que vamos a ver en el modelo, se los voy a ir colocando en las palancas para que digan, ya entendí por qué a este señor se le ocurrió esta idea, ¿no? Entonces vamos a empezar, si no tienen ningún inconveniente, y arrancamos con el modelo. Bueno, el modelo que les decía tiene 6 pasos. Esto, si ustedes lo ven, es muy parecido a lo que hablamos cuando hablamos de responsabilidad social empresarial. Lo primero que tiene que existir es la intención de la organización de que las cosas sucedan. Afortunadamente, la gran mayoría de los bancos en México que están aquí presentes tienen esta intención. O sea, lo que están buscando es que se logre la creación de un ambiente diferente donde se dé la diversidad, se dé la inclusión en todos los sentidos y funcionemos de la mejor manera. Ahí puse una frase de Paulo Freire que dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y yo creo que es un poquito lo que se propone cuando hablamos de estos programas de concientización. Tenemos que ir trabajando con las personas de la organización para que las organizaciones se vayan transformando. Obviamente, con todos los elementos que como empresas se les debe de proporcionar a las personas, y ese es el segundo paso. Tengo la intención y luego esa intención se debe de plasmar en una política. Tiene que existir a nivel política el que sí, el que no, cómo se hace para ir funcionando. De ahí, ya que tengo lista la política, sucede mucho y ahorita lo vamos a repasar un poquito más a detalle, pero si no aterrizo la política en cosas concretas, se ve hermosa, la tenemos ahí en el portal o la tenemos en el libro y al final se queda en el papel. Entonces hay que implementar. Y después el hecho de que exista la política y existan los procedimientos y se esté implementando, no quiere decir que las personas lo conozcan. Pensemos no solamente a nivel de los corporativos, pensemos en el cajero que está en la sucursal, en el último punto, en la sucursal más lejana de cualquiera de nuestros negocios. ¿Cómo vamos a hacer que esa persona conozca esta filosofía de la empresa? Porque no solamente para el empleado, es también hacia la gente que estamos atendiendo. Entonces tenemos que tener esta dualidad y ahí vamos. Bueno, entonces ya hay que buscar que lo conozcan. Y después hay que hacer y medir acciones para ver que esto esté funcionando. Y al final, como diría el buen Deming, que ustedes saben que no fue el que hizo el círculo de Deming, nada más se lo pirateó, pero como diría Deming, hay que evaluar y mejorar las cosas, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar. Punto. Entonces, este proceso se oye sencillo, pero bueno, tiene su encanto. Entonces, vamos rápidamente, como ya que el destripador, parte por parte, para ver cómo se hacen las cosas. Bueno, lo primero es que, les decía yo, se tenga la intención en la organización y es encontrar el por qué estamos haciendo diversidad e integración, por qué lo estamos haciendo en la organización, porque está de moda, porque vamos a quedar bien con alguien, por qué está la organización tendiendo a esto. Entonces es colocarnos en un contexto internacional de cómo se están dando las cosas, cuáles son las empresas mayormente competitivas a nivel internacional y qué características tienen. Les voy a dar un ejemplo muy rápido para no irme por otro lado, pero hay un banco en Europa que es el Triodos Bank, que aquí en Latinoamérica está, si no mal recuerdo, en Colombia. Es un banco. Este banco lo que hace es que trabaja con puros proyectos ecológicos. Todo su enfoque es verde. Bueno, tiene sueldos inferiores al resto de la banca en Europa y sin embargo es el banco que tiene mayor porcentaje de personas esperando lograr entrar ahí. ¿Por qué? Porque encontraron su porqué. Su porqué es dar créditos verdes. Entonces hay un grupo de personas que están enfocadas
a trabajar estos temas, por extraño que digan, oye, ¿dónde quieres trabajar? Ah, en Trius Bank, porque ellos cuidan la ecología y el medio ambiente. Entonces, ¿por qué queremos esto? Oye, ¿por qué quiero trabajar en cualquier institución o empresa? Ah, ¿por qué? Ahí hay apertura, hay diversidad, hay oportunidad, no hay techos de cristal, lo único que hay es piso parejo para que todo el mundo pueda crecer al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que hay que ir buscando. Y esto se crea con consistencia en todos los niveles de la organización, porque de nada sirve que la persona del mayor nivel diga que está padrísimo y al bajarlo no vaya sucediendo, y tampoco sirve que la gente que está muy abajo crea que es bueno si arriba no tiene el apoyo. Y por el otro lado, bueno, pues nuestros grupos de interés, que al final del día es con lo que estamos trabajando todo el tiempo, que son las diferentes secciones que tenemos. Ok. Cuando encontramos el siguiente paso, ya sé mi por qué, ya sé por qué quiero hacer esto, tengo que definir las reglas del juego. Tener, pues cuando menos yo les digo, una política de inclusión y no discriminación, ya sería el mínimo para operar. ¿Por qué? Para que existan claras las reglas. A veces es tan complicado cualquier tema de esto, cuando alguien te dice, yo soy una persona de género X con una preferencia tal, y entonces tal vez son diferentes, y dices, ay Dios, y en mi política no está. Ah, bueno, entonces por eso digo, la política tiene que ser amplia para que dé cabida a cualquiera, tiene que ser genérica para no excluir a nadie, entonces, porque de repente podríamos ser inclusive excluyentes o poco diversos en nuestra política. Tiene que ser entendible, porque ese es otro rollo, a los que a veces estamos en los temas administrativos y nos gustan los procesos y los procedimientos y todas estas cosas, de repente creemos que la gente va a entender muy sencillamente. Entonces, también es ponernos en el lugar de quién va a conocer esta política, quién la va a leer y cómo la va a poder aplicar y va a poder defenderse. Entonces, ahí necesitamos tener una sensibilidad muy importante. De repente, imagínense, y quizás les pase, llegas a un lugar donde la política es de 27 páginas. Entonces, la gente nada más la ve y le da flojera, no la lee. Entonces, necesitas hacerla entendible. Tiene que tener, yo le digo, un credo, así como en la Iglesia Católica hay el creo en Dios, y dices, esto es en lo que yo creo. Bueno, pues cada política debería tener los 10 puntos básicos que toda persona debe conocer. Porque 10, 15, no sé, cada quien definirá, pero sí que sea fácil de saber, oye, en mi organización no se permite tal acción. Tales comentarios no son válidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una política de clima laboral, y ahí hablamos desde, oye, cuida lo que calientas y si comes en la oficina, porque puedes generar olores que le sean incómodos a otra persona. Oye, si escuchas música, ponte audífonos, pero tampoco te aísles. Entonces, ir construyendo la mejor manera en que respetemos a todos en el doble sentido. Una vez que ya tenemos esto, es importantísimo implementar. Y ahí es donde entra un elemento maravilloso que yo aprecio mucho, que es la capacitación y la formación. Es que sepas muy bien qué sí y qué no hacer en cada situación. Cómo vas a responder y cómo va a actuar tu organización en los diferentes términos que se vayan presentando, desde la necesidad de una persona con capacidades especiales para moverse hasta una mujer, o cualquier tipo de persona. A mí me gusta, prefiero pensar en los seres humanos en general. ¿Qué hacer con los diferentes temas, pensando en nunca limitar los derechos o faltarle el respeto a cualquier persona adentro o afuera de la organización? Se oye fácil, pero yo sé que ustedes que están en este asunto saben que es complicado. Es tener este punto donde dices, tengo que actuar bien, y tampoco caer en un modelo de vida acartonado donde te la pases pensando qué palabra vas a utilizar o con qué género le vas a poder platicar a las personas. Entonces tienes que ir pensando en cómo sí, qué no hacer para que sea genérico. Y algo importante es que cuando vas a implementar esto, pensando en volumen,
es que existan campañas de comunicación. Amplias quiere decir por todos los medios que tengas. Constantes es que esto es una cultura y esto se tiene que estar repitiendo. Y me permití poner suficientes, así como hacen ahora los chavos, entre comillas, ¿no? Suficientes, ¿por qué? Porque si yo creo que con que les mandé un mail diciéndoles que en la organización estamos tendiendo a ser diversos y queremos dar oportunidades iguales y ya, si no leyeron el mail, no pasó nada. Si lo pongo en el cubo de un elevador y en ese momento no se fijaron en el cubo, no lo leyeron. Si lo pongo en el portal corporativo, también puede ser que no lo lean. Entonces necesito estar buscando el modo, la forma en que la persona de la organización comience a tener vamos a decirlo, bombardeo de señales de qué sí y qué no hacer y que les surja el interés por este tema. Y les voy a decir también, es algo que estamos viviendo todos los días en nuestras casas. Lo vivimos directamente, inclusive, ¿no? Que dices, oye, pues papá, me gustan las niñas. Ah, bueno, está bien. Nadie va a decir, ay, y vas a correr de la casa. No, pues es respetar ideas, identidades y formas. Lo mismo pasa en la organización. Entonces hay que ir comunicando este tipo de cosas y permitir, oye, y que quiero ser mecánico, pues sé mecánico, que quiero ser chef, sé chef, etcétera. Que quiero hacer creo que me trabé. Ya. Quiero hacer algo diferente, lo podemos hacer. Bueno, finalmente, como todo en la vida, si no lo mides, no lo controlas. Si no lo mides, no lo conoces. Si no lo mides, no lo puedes mejorar. Entonces, ¿qué espero yo que suceda? O sea, si estoy hablando de concientización, de cualquier programa que estoy haciendo para impactar en una organización y crear una cultura, tengo que ir midiendo el pulso de esto. ¿Qué debo de tener? Líneas de denuncia, por ejemplo, ¿no? Una unidad de género, número de personas que son consideradas para promociones, políticas que haga el área de capital humano que reflejen la intención de esta diversidad. Entonces, oye, cada vez que subas una vacante la tienes que subir con ciertas características y cuando menos debes de tener siempre de los dos géneros, digamos, hombre y mujer, siempre en las vacantes, ¿no? Hay empresas que tienen políticas donde te dicen que está prohibido usar tatuajes, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, pues va a haber empresas así que el día que se van a quedar sin gente, vas a ir un día a la plaza y vas a ver cuántas personas ya tienen un tatuaje. Entonces, ¿qué mides? ¿El tatuaje o la capacidad? Entonces, tienes que medir esos impactos de esas campañas para el bien de la organización. Y, por supuesto, pues ya que mides, ya que controlas, ya que conoces, nada es perfecto. Y los seres humanos estamos cambiando, pero hoy hablo de tatuajes y quizás si esto lo hubiéramos escuchado hace 10 años, muchos diríamos, sí, ¿por qué va a haber una gente tatuada? ¿No? Si esto es... Y ahorita, pues, no sé el porcentaje, pero es muy alto. Entonces no puedes pensar que si alguien que tiene un tatuaje es bueno o malo. Entonces, tendrías que entender por qué y punto. Entonces, ¿qué funciona y qué no? Y algo fundamental que lo vimos en algunas de las sesiones anteriores, creo que hace como 2 o 3, que amablemente nos compartieron la importancia de tener un comité de inclusión y diversidad en la organización. ¿Por qué la importancia de este comité? Porque tiene que ser una tarea en la mente de un grupo de personas, estarlo promoviendo y estar haciendo que trabaje y ver que surge esta campaña, qué resultados tiene una campaña, qué cursos podemos tener, a quién podemos invitar, qué pasa con mejora la productividad, no mejora la productividad. Entonces vamos generando esto. Bueno, a grandes rasgos estos son los conceptos generales del modelo. Y ustedes los pueden ver ya aquí juntos. Hablamos entonces de encontrar un porqué, ser consistentes, definir políticas que nos lleven al camino, implementar estas políticas, capacitar en ellas, hacer comunicación fuerte, muy fuerte de lo que estamos haciendo, medir los impactos, medirla, ver cómo evolucionamos y mejoramos. ¿Y qué creen? Como todo en la vida, volvemos a empezar.
Aquí no hay nada terminado, es un proceso continuo y quizás con el paso del tiempo veremos que hay temas que tienen mayor peso y menor peso. Si lo analizamos un poquito, el otro día veía un video que me mandaron de una chica colombiana. Y una parte del video tenía una razón muy cierta, ¿no? Decía, hay cosas que se deberían aprender desde la casa, ¿no? O sea, el día que como cultura y como sociedad evolucionemos a este respeto, a que todos tenemos los mismos derechos, las mismas prerrogativas, que yo que en lo personalmente les puedo decir que tengo una jefa, y cuando es una experiencia muy grata para mí trabajar con una jefa que con un jefe, ¿no? Es completamente otra forma de trabajo, muy agradable. No quiere decir que también trabajar con hombres no sea agradable, pero al final del día es reconocer que hay personas maravillosas, como tengo yo el placer de tener una jefa, con la que puedes trabajar, con la que puedes convivir y con la que te puede enseñar y aprender muchísimas cosas, ¿no? Entonces, si esto lo llevas a la casa y lo cambias, pues vamos a ir creando una sociedad donde quizás en el futuro no tengamos que hablar de estos temas porque ya lo traes desde antes. Pero ahorita, bueno, es un proceso que si en su organización hay 100,000 personas y logramos que esas 100,000 empiecen a pensar en estas cosas, multiplíquenlo por sus familias, entonces ya estamos hablando de 500,000 y si todos hacemos esta chamba, pues a lo mejor ya tenemos varios millones de personas en México pensando en que la inclusión y la diversidad es una forma de vida que siempre ha necesitado del respeto de todos y del trabajo de todos. Bueno, ahora, me voy muy rápido a este segundo tema que les decía, ya acabamos el primero, vamos con el segundo, que es los actores. Entonces, la empresa tiene un papel fundamental y espero que no me lo tomen a mal. A veces lo sabemos, pero no nos gusta decirlo. Y la verdad es que la empresa tiene un papel fundamental. Está determinado por las necesidades del cliente y el éxito de este rol de la empresa depende de los colaboradores. Entonces, ese es un... Ay, ya me desbloqueé. Esto depende de los colaboradores. Y entonces, ¿qué es lo que busca una empresa? Bueno, la empresa busca ser rentable. Ningún inversionista va a poner su dinero en un negocio para perder. Entonces, una empresa tiene que ser rentable, tiene que ser permanente y aparte es la fuente, la primera responsabilidad social de una empresa es con sus colaboradores para mantener el empleo y el ingreso. Y debe de comprender las necesidades del cliente para irse adaptando cuando va cambiando. Se oye muy padre, pero resulta ser que la empresa, como les decía yo, puede ser el edificio muy bonito, pero si llegas y ves a alguien con cara de palo o alguien es grosero, pues no te va a atender bien. Entonces la empresa tiene que crear condiciones adecuadas para que se brinden los mejores servicios a los clientes. Y ahí es donde entra el segundo actor. El segundo actor está determinado por la empresa, pero su éxito depende de que la empresa cree las condiciones adecuadas. Y es donde entramos nosotros en estos temas que estamos platicando. Es que las relaciones entre los colaboradores sean adecuadas, que los colaboradores puedan actuar y ser ellos en libertad sin ofender a nadie, que todos sepan que pueden crecer en la organización, que todos podemos opinar en la organización, que no importa cualquier determinante que quieran, yo no quiero poner ningún calificativo, lo que quiero decir es, todos somos igualitos y todos tenemos los mismos derechos de crecer y de salir adelante. No se trata de hacer menos a unos y hacer más a otros o hacer menos a... vamos todos juntos a crecer algo. Mejor medirnos por lo productivos que podemos ser, por las ideas que podemos tener, ir así. Y entonces, con eso, hacemos que nuestro socio, nuestro colaborador, sea el que atiende al cliente de la mejor manera. Entonces, está comprobado científicamente que un colaborador que está contento en su trabajo, que está bien, va a funcionar muchísimo mejor
que un colaborador que no esté bien, que no se sienta a gusto, que se sienta maltratado, que se sienta marginado o que no sea incluido. Entonces, estas políticas realmente benefician a la organización, no se hacen tampoco crean, no hay ninguna cosa que se haga que digas, oye, es que esto si lo hago me va a ir mal. No te va a ir mal, vas a mejorar, va a mejorar el ambiente de la empresa, va a quedar vas a tener mayor permanencia de tus colaboradores, va a haber mayor lealtad. Simplemente si sacan el costo de cada vez que tienen que alguien se separa de una empresa y el proceso de reclutamiento, selección, formación y capacitación, multiplíquenlo por miles de personas, y lo que menos nos conviene es que los colaboradores se nos vayan, ¿no? Los buenos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuidar a nuestra gente sin importarnos nada. Lo que nos importa es la productividad, respetando a cada uno. Entonces, eso se tiene que ir definiendo en una política y hacerlo consciente. Y es donde yo les decía un poquito, pasando al punto 3, donde tener las mejores intenciones, tener las mejores políticas, contratar al mejor despacho de asesores, poner los pósters más bonitos que puedan imaginarse, donde digamos que somos diversos, inclusivos y campañas y demás, no sirve si realmente no lo aterrizamos a acciones concretas, acciones medibles, donde las personas participen. Hace muchos años, en una experiencia de mi vida, estuve en un lugar donde uno de los valores era así, respeto a la persona. Y recuerdo que cada vez que pasaba yo lo veía y decía, pero es lo que menos estamos haciendo ahorita, ¿no? Todavía no podía yo influir en ese tipo de cosas, más que tratar yo de sí respetar a la persona, porque a veces pues vemos las cosas en la organización y a los que nos toca, y me regreso a esa época de mi vida que le hemos pasado todos, es que hay momentos en que lo que te toca hacer es hacer a ti lo mejor posible. Pero si la organización ya te está dando la facilidad de crear una política, de crear un manual, de tener la intención de que las cosas funcionen, también nos toca a cada uno de nosotros aplicar las cosas, porque cualquier tipo de exclusión o cualquier tipo de trato diferente ante la diversidad o hacia las mujeres o hacia cualquier otra persona, no lo hace la empresa en sí, lo hacemos los colaboradores. Entonces, es fundamental que todo mundo lo entienda, que todo mundo lo pueda asimilar y piensen que esto también va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, porque lo que hacemos dentro de la organización se va a ir proyectando hacia nuestros clientes. Entonces, tener a nuestros clientes bien, tenerlos con una estrategia de que se sientan, que lleguen a un lugar donde sepan que aquí no hay ningún tema con cualquier tipo de situación, nos va a permitir aterrizar. Y esto quiere decir que el cajero, por hablarlo como un punto de contacto con el cliente, como el ejecutivo financiero, como el gerente, tiene que entender estos conceptos para su gente y para afuera. Porque si no, entonces se queda en una intención muy bonita, aquí todos somos muy buenos, pero al final no lo estamos haciendo de la manera que esperaríamos. Entonces, ahí entra el tema muy interesante. Este proceso tiene que ligarse a crear una conciencia y una cultura de la organización enfocada para la inclusión y la diversidad. Y me tomé la libertad de poner aquí algunos conceptos, son, como dicen los abogados, enunciativos más no limitativos, del mindset que va creando conciencia. Y el ir creando conciencia es retar a nuestros colaboradores y retarnos a nosotros mismos a pensar y repensar cómo estamos actuando, cómo nos estamos comportando. También hablamos de los sesgos inconscientes, hablamos de diversas cuestiones que se pueden presentar en este tipo de acciones. Y entonces, pensar en dónde estoy parado y cómo estoy actuando. Y entonces, también pensar en el actuar. Es algo que lo que les decía al principio es
aprender a desaprender muchas cosas y patrones que podríamos traer en algunos casos desde nuestra casa y actuar de una manera diferente. Y tener y darnos la oportunidad de valorar a las personas con las que estamos y de que seamos valorados, ¿eh? También esa es la otra parte. Cuando yo pienso en que voy a valorar, también espero ser valorado y entonces que exista esta relación donde le demos su justo valor por el ser humano y por su contribución dentro de la organización. Y por el otro lado, comprender las diversas necesidades que pueden surgir en nuestros colaboradores, en nuestros grupos de interés y asumir la responsabilidad de que las cosas se den. De repente siempre dicen, sí, deberíamos de ser más incluyentes, pero no lo aplico conmigo. Oye, deberíamos de respetar más la diversidad, pero no lo aplico conmigo. Entonces tengo que asumir como tarea hacer estas cosas, respetar los diferentes puntos de vista en un mundo como el que vivimos hoy, tan globalizado, tan informado. Hay una frase en coaching, ¿no? Dicen que lo que yo sé, Carlos Tato, es de este tamaño, ¿no? Así. Lo que yo sé que no sé es de este tamaño. Y lo que no sé, que ni siquiera sé que existe es del tamaño de toda esta habitación donde estoy yo, ¿no? Entonces, la ignorancia del ser humano y de las personas es enorme. Entonces, nos tenemos que aprender a respetar porque no todo lo podemos saber. Hay que sumar. Nadie en ninguna organización, si no suma, va a tener éxito. Es un tema de sumar, de sumar, de sumar. Y lo puse a propósito y después de soltar, porque cuando pensaba en la presentación y cómo comentarles esto, es también soltar, aprender que ya las cosas están cambiando y que podemos soltar esas ideas, ese tipo de temas que teníamos y decir, oye, no, espérame, voy a soltar esta atadura, este paradigma con el que he estado, porque ahora tengo que asumir, respetar, comprender y valorar esta nueva forma de actuar. Y tengo que dar esta oportunidad que durante muchos años mujeres y otros tipos de personas y en general, pues han estado esperando que cambiemos, que se dé la facultad y que digan, oye, de veras sí se puede. Y esto se llama pues, tener la empatía, ¿no? Al final del día es, oye, hacer todo el esfuerzo, sé que es imposible, yo que soy papá de 3 niñas, alguna vez una de mis hijas llegaba y me decía, pa, es que no puede ser que uno salga, iba a jugar tenis y salía y dice, no puede ser que uno salga de jugar tenis y pase el del camión y te diga cosas, o sea, no puede ser, o sea, ¿qué no entienden que uno está jugando? O sea, no es, y tienen razón, cuando que es difícil para uno, y lo digo como hombre, ponerse en el lugar de una mujer donde la mirada, la palabra, la frase, el comentario, puede ser así ya como decir, otra vez lo mismo, otra vez esa forma de ver la vida. Entonces, es ponernos por un momento, y si se puede por muchos momentos, en el lugar de todas las personas, hombres, mujeres, preferencias distintas, pensar un poquito, oye, ¿cómo se sienten cuando yo digo esto? ¿No? ¿Cómo me sentiría yo si me dijeran, oye, tú que estás canoso, pues fíjate que ya los canosos están fuera de moda, ¿no? Aunque ahora se pintan el pelo de blanco. Entonces, ese tipo de cosas es ir creando una conciencia y todo en la vida. La conciencia es estar consciente de algo, es porque implica la reflexión, el análisis y a veces tener el punto en la organización de decir, oye, pues creo que sí le estamos regando. Entonces, es muy, muy, muy sano pensar en esta conciencia permanentemente. Y luego la cultura, pues la cultura a veces nos dicen, oye, ¿qué es la cultura? Pues la cultura es lo que haces todos los días. Pero encontré aquí una parte de una definición que a mí me encantó y no me gusta leer de las láminas, pero para no equivocarme se las voy a leer. Dice, la cultura son los patrones compartidos de comportamientos e interacciones y construcciones cognitivas y comprensión que se aprenden mediante la socialización. Por lo tanto, debe ser vista como el crecimiento de una identidad de grupo fomentada por patrones sociales únicos. Está muy rebuscadona, pero en pocas palabras lo que dice esta definición es: todos tenemos que tener patrones compartidos, ideas compartidas, políticas.
tener comportamientos, interacciones adecuados, construir y cambiar nuestro mindset y nuestra forma de pensar para comprender y socializar con cualquier tipo de persona, respetar a cualquier tipo de persona. Y hay una palabra que no he dicho, pero es muy importante, e impulsar a cualquier tipo de persona a que crezcan las organizaciones. Y solamente puede ser vista como el crecimiento de una identidad de grupo, es decir, tiene que volverse parte de nuestro quehacer diario. Lo que yo les decía, ojalá y dentro de algunos años este tema no se toque porque ya es parte de tu ADN de la organización y parte del ADN de nosotros y parte del ADN de la educación que damos en nuestra casa. En ese momento podemos pensar en otros temas. Hoy sí es muy importante empezar a cambiar toda esta mentalidad en nosotros y en las personas para ir creando esta cultura y alinear los valores de la empresa con los valores de las personas y las creencias. Recuerden que un colaborador que trabaja muy bien es aquel que está alineado en la vida personal con la empresa donde está. Digamos, nosotros a veces lo decimos un poquito romántico, es cuando mi trabajo no es un trabajo, es un propósito de vida. Y cuando mi trabajo es un propósito de vida, no pasa nada, todo va a ser diversión y todo va a estar encantador porque estoy cumpliendo con lo que quiero hacer. Entonces, esto sería maravilloso que ojalá todos logremos algún día decir, yo voy a mi propósito de vida, no voy por una chamba, no voy por un sueldo, no voy porque me van a promover, sino voy porque con lo que estoy haciendo me siento realizado, me siento pleno. Y esa plenitud y esa realización se da cuando aprendemos dentro de las organizaciones a respetar la diversidad y a ser inclusivos. Punto final, ahora sí como decían ahí, punto número 5 y sonaban los tambores. Bueno, ahí les va. Este es el famoso modelo de las palancas. Esto, les decía, es un modelo que está muy visto. Lo que hace es colocar al centro la estrategia de la organización. En este caso hablaríamos de la diversidad e inclusión. Y luego tiene 4 patitas, que son 1, los valores centrales de la organización, que es el sistema de creencias, cómo estamos nosotros funcionando, en qué creemos como organización. Y después tenemos la parte de los sistemas que nos pueden limitar, los riesgos que debemos de estar evitando, porque en toda operación y en toda interacción y en todo proceso siempre van a existir factores de riesgo. Y luego la parte de control, es decir, cómo me estoy midiendo. Y aquí, cuando se estudia por primera vez el modelo, para aquellos que no habían tenido la oportunidad de verlo, cuando hablan de sistemas de control diagnóstico, es como cuando arrancas tu coche, ¿no? Yo prendo mi coche y automáticamente, aunque no lo vemos, hay una serie de sensores que se activan y dicen, oye, te está fallando el aceite, te falta aire en una llanta, etcétera, etcétera, etcétera. Estos sistemas de control diagnóstico es lo que hacen. Debemos de tener sistemas que nos permitan medir cómo está nuestra organización permanentemente. Por eso la importancia que les digo de tener el comité de ética, tener el comité de inclusión y diversidad, tener líneas de denuncia donde las personas puedan decir, oye, esta política dice que a mí no me pueden hacer esto o decir esto y mira lo que me está pasando. Oye, la política dice que debes de tener vacantes parejas y que todos tenemos oportunidad de crecer porque estás excluyendo a la compañera. Entonces, ese tipo de cosas debemos de generar la infraestructura en las organizaciones para que las personas puedan levantar la mano y decir, oye, esto está pasando. Ese es el sistema de diagnóstico. Y el sistema de control interactivo es esta evaluación que les decía de los impactos de las campañas. Para que quede un poquito más firme el asunto, se los puse así. ¿Se acuerdan de los 6 primeros pasos que vimos? Yo espero que sí, si no, agarré a alguien medio dormido. Entonces, los 6 primeros pasos, y aquí están, se los voy diciendo. O sea, la definición de políticas tiene que ver con el sistema de creencias, que son los valores. Entonces, tengo valores, tengo creencias, y hay políticas que son las que me van a permitir trabajar. ¿Qué riesgos debo de evitar? Pues todo el tema de no capacitar bien, de no implementar de manera adecuada. Ese es un gran riesgo. Lo que les digo, no, es que ya hicimos la política. Hace muchos años trabajé en temas de ISO 9000 y de calidad y me encantaba, ¿no? Llegabas y tenían un librero lleno de los manuales de calidad, desde el manual de calidad que era de 80 páginas y el
acciones correctivas, acciones preventivas, no conformidades, todo esto que se usa en la ISO 9000. Y al final no usaban nada. Entonces les decía, es que tú puedes tener tu manual de calidad en una sola página, puedes resumir tu manual de calidad. Lo importante es que la gente lo entienda. Y ese es un poquito esto, ¿no? Los riesgos a evitar es creer que la gente va a tenerlo. ¿Dónde entra la estrategia de la organización? En la intención de encontrar el porqué, ser consistentes, apegarnos a la realidad y trabajar con estos grupos de interés. En la otra patita tendríamos la definición de medios y acciones, qué esperamos que suceda, cómo lo vamos midiendo, y como sistemas de control tenemos, me regresé uno, perdón, como sistemas de control tenemos todas las campañas de comunicación donde permanentemente estamos viendo qué pasa. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando hablamos de campañas de comunicación, para que exista comunicación como tal, pues tiene que haber un diálogo, tiene que ser de dos partes, si no, pues soy un emisor de mensajes. Entonces, cuando estoy lanzando una campaña donde yo digo que debemos de ser diversos, debemos de ser inclusivos, debemos de dar oportunidades, debemos de respetar, debemos de trabajar, forzosamente tengo que tener un canal que me permita conocer qué están pensando en el interior de la organización. O sea, puede haber quien te levante la mano y te diga, oye, Carlos, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me gusta. Yo este tipo de cosas, no, nunca... ok, bueno, pues entonces ya tendré que trabajar más con esta persona, tendré que formarla, tendré que ayudarla y si no, pues terminaré por extrañarla. Pero vamos a trabajar y a escuchar también el otro lado de la gente a la que le estamos comunicando. Y también puede ser que cometamos errores en que diga, como les decía yo, no, oye, yo hago una política de inclusión y no discriminación y alguien levanta la mano y me dice, oye, te faltaron todos estos temas que tienes que considerar en tu política para que realmente no existe una falta de diversidad. Ok, pues ajusto mi política. O sea, la sociedad hoy por hoy y una organización debe de tener los canales abiertos para soltar los mensajes y esperar la respuesta de la gente. Porque si no, se convierte solamente en instrucciones y bueno, la verdad es que eso ya no funciona. Bueno, para no abusar del tiempo y por si quieren que pasemos a preguntas y respuestas, yo les digo ahorita me callo, muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta, respuesta, Lucila. Bueno, la pregunta si yo le doy la respuesta, ¿no? Sí, muchas gracias, Carlos. Nos piden tu opinión. ¿Qué nos puedes comentar sobre las cuotas de género como medio para aumentar el porcentaje de directivas en las instituciones? Ay, es un tema complicado, hasta me dio comezón. Mira, yo en lo personal no creo en las cuotas, porque poner una cuota forzosa genera que de repente caigas en cumplir la cuota. Sí creo que hay que ponerlo en el radar, porque también si digo, no, yo no creo en las cuotas, que lleguen las mujeres que puedan, por ejemplo, pues nunca van a llegar, porque no hay la intención. Si yo digo, oye, yo voy a tratar, bueno, tratar no, porque ustedes saben que tratar es un verbo que no existe, ¿no? No hay intención, hay que comprometerse. Entonces, decir, yo como empresa, mi objetivo es lograr que de aquí a los próximos 5 años, el 50% sí esté integrado por mujeres en puestos directivos. Oye, que pasaron los años y llegaron el 30% y son muy buenas, qué bueno. Oye, que pasaron los años y se volvió el 70% y hay 30% de hombres, qué bueno. O sea, ¿por qué limitarlas al 50 y no al 100? ¿Por qué 50 y 50? O sea, es a lo que voy. La cuota debe de existir como una idea de algo que sí es bueno, pero no como una obligación. No es llegar al 50 y 50 y ya por eso somos inclusivos y diversos. No. ¿Y qué pasa si es el 100% de mujeres en el consejo directivo y funciona mucho mejor la empresa? ¿No? Entonces, es más que nada decir, a ver, vamos a dar, lo primero sí es la apertura a que se dé, buscar que crezca, que es necesario, porque negar que las mujeres, vamos a hablar más de mujeres, que las mujeres en particular son mejores que nosotros para infinidad de cosas, desde el trabajo fino hasta
la parte humana, sentimental y demás, pues sería una tontería, ¿no? Con todo respeto para mis compañeros hombres, hay cosas en las que somos buenos y otras cosas en las que nos ganan, ¿no? Entonces, tienes que incluir mujeres en tu equipo de trabajo y tienes que incluirlas y apoyarlas y hacerlas que crezcan. Pero también hay hombres buenos, entonces es llegar a un acuerdo y a un consenso donde te sientas bien. Lo importante es que sea una, sean dos, sean tres, o sean 50 o el porcentaje que ustedes quieran, lo importante es que también se respete la voz, porque si yo mañosamente meto al 50%, pero no están dentro del comité elite del grupo de trabajo ZX, entonces, ay, qué bonito, mira, cuando las queremos ahí vienen, un poquito como los certificados, nos juntamos para la foto y después no hacemos nada. Nos juntamos para el comité, metemos a la mitad, miren ya qué inclusivos somos, pero las decisiones las seguimos tomando nosotros. Entonces, es aterrizar. Entonces, mi opinión es sí buscar la participación, el crecimiento, pero no se limiten a una cuota. Hay que trabajar todos y todas porque sea lo que sea mejor para nuestras organizaciones y para cada persona lo que le haga feliz. Sí, muchas gracias, Carlos. Crear las condiciones para que suceda. Otra Exacto. pregunta por acá que tenemos en el chat es, ¿cómo monitoreas y o mides adecuada, la adecuada implementación de este proceso? Ok, bueno, lo primero es un tema. Cuando piensen en capacitar a las personas, que es algo que a veces se nos va, en la estructura, voy a hablar un poco desde el lado académico, la estructura de un programa de formación tienes que partir de cómo lo vas a evaluar. Entonces, si yo voy a hacer una formación en inclusión y diversidad, lo primero que tendría que saber es el resultado que voy a tener de ese proceso. ¿Para qué? Para que la persona que tome el curso, capacite, vaya a la conferencia o lo que sea, al final yo pueda evaluar si logré transmitir el conocimiento y lograr lo que le llaman las famosas competencias, conocimientos, destrezas, actitudes y aptitudes para ser eficiente en un desempeño laboral. Pero bueno, eso lo tenga bien la persona. Eso sería lo primeritito. Porque, ¿qué pasa? Es que dimos 752,000 cursos de tantas horas, hombre. Bueno, sí, y ¿les impactó? ¿No les impactó? ¿Les sirvió? ¿Les ha dado seguimiento? La curva de aprendizaje, de memoria, de recuerdo. Ese es el primero. Y el segundo paso para ver que se esté implementando bien es tener canales de denuncia, formas de atender a las personas, porque a lo mejor yo tomo el curso y me cae el 20 o entiendo el concepto, y alguien más lo toma y no le cayó el concepto, y entonces va a haber ese choque. Entonces yo tengo que levantar la mano y decir, oye, el señor sigue pensando como hace 30 años. Necesito y que este canal sea, pues dentro de todo, manejado de manera confidencial, que no, porque también, ¿qué pasa? Yo abro un canal de denuncia y supongamos que una gerente mía, yo no la dejo crecer. Y dice, Carlos Tato, no tiene la intención realmente de hacer que las gerentes crezcamos, ¿no? Y entonces, si el canal de denuncia no se maneja bien, me van a decir, oye, fulana dijo esto, pues puede ser que salga peor. Entonces hay que manejarlo con discreción, con independencia, con controles, para que realmente la gente se sienta en la confianza de denunciar y de ser atendido y poder cambiar las cosas. O sea, al final del día también es decirle, oye, a ver, que Carlos hoy no te promueva, tampoco le vamos a cortar la cabeza. Lo que vamos a hacer es ayudarle a que en su cabeza cambie esa forma de pensar, ¿no? Porque pues también tenemos que ir haciendo esto, no podemos hacer los cambios a rajatabla en una organización sin respetar a cada uno. Si cuando yo pido respeto, también tengo que entender que el respeto es para todos lados, ¿no? Entonces, eso yo lo mediría con eso y siempre estar midiendo el clima laboral hay métodos muy sencillos. Nosotros en la organización entra la persona en la mañana a su computadora y lo primero que le pregunta es, ¿cómo estás? Y así como los baños de aeropuerto ahora, ¿no? Carita triste, carita seria y carita enojada. Entonces las personas contestan, pues hoy estoy feliz, hoy estoy contento, hoy estoy enojado. Esto se va mapeando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que se hace un diagnóstico y te puedo decir, en tal sucursal, todos los días, 5 personas están rojas.
llevan 7 días diciendo que están de malas. Algo está pasando. Y miren, y puede pasar que cuando vas y ya te presentas y llamas a estas personas, oye, he visto que tú reportas un estado de ánimo no bien, ¿qué pasa? ¿En qué te ayudamos? Y te dicen, ay, es que lo hice para ver si alguien realmente lo leía, ¿no? Entonces cuando empiezan, pero al final cuando ven que sí hay quien les responde, que sí hay quien se acerca y que se está viendo, entonces empiezan a darse cuenta que esto es en serio, que lo que sí queremos es saber que estén bien. Y ese estar bien es tener esta capacidad de poderte sentir y que esté funcionando y se va a notar, se siente en el ambiente inmediatamente. Y les voy a decir, la verdad es que en las áreas que yo tengo el gusto de estar, somos muy diversos y la verdad es que se trabaja muy divertido y muy a gusto. Realmente estar en una mezcla de personalidades, de gustos, de preferencias, de todo, te enriquece como ser humano, entonces hace que inclusive disfrutes el trabajo. Entonces van a ver que cambian las caras cuando esto pasa. Muchas gracias, Carlos. Hablando un poquito de los indicadores específicos de equidad de género, ¿pudieras decirnos algunos balazos de tipo o de indicadores que estén relacionados con la productividad y la equidad y aquellos que permitan una equidad de género o al menos mejorar la representación? Ok, a ver si entendí la pregunta de los balazos, porque eso ya me sentí en Veracruz. A ver, los balazos de por qué la equidad y por qué la inclusión. Primero, porque sí o sí, el tener un ambiente diverso y un ambiente de equidad te va a convertir en un mejor lugar para estar y trabajar. Primer balazo, y ese pues ya lo han de haber leído por todos lados, que es totalmente cierto. Una empresa donde los colaboradores se sienten bien es 30% más productiva. Una empresa donde tenemos la posibilidad de crecer, cuando menos tienes rangos de eficiencia sobre el 20% sobre aquellas donde no tienes oportunidades de crecer. Cada quien más o menos maneja sus costos, pero yo les puedo decir que hay en una empresa grandotota, que la gente se te vaya del nivel, un proceso de reclutamiento, selección, contratación, eso anda entre los 25 y los 50,000 pesos dependiendo del tamaño del sapo. Entonces, esa productividad y ese costo se refleja inmediatamente cuando se dice, oye, ¿y por qué no la hiciste crecer? Porque también la oportunidad de quedarte con el talento sin importar el sexo es fundamental. O sea, hay mujeres valiosísimas en México que lo que están esperando es una oportunidad de crecer. Entonces, cuando no la tienen, hay empresas muy vivas y entonces, ¿qué está pasando? Que se las están llevando. Entonces, sí se necesita estar controlando esto, pero yo te puedo decir simplemente, en productividad es un 30% porque el ambiente cambia. Te puedo decir que en costos te puedes estar ahorrando por persona 30,000 pesos cada vez que evitas que alguien se vaya. Y no te puedo dar una métrica exacta de lo que sería la lealtad y el compromiso cuando lo tienes muy bien logrado, el engagement de la gente, pero lograr que la gente tenga lealtad y compromiso, me voy a ir como anuncio de banco, no tiene precio. O sea, realmente cuando ya logras que tus compañeros tengan lealtad y tengan compromiso, tengan este sentido de vida en tu organización, se va a notar. O sea, mira, yo, por ejemplo, cuando platico, que me toca dar algunos cursos de otros temas en la organización, les digo, se nota cuando estás bien desde que te subes al elevador. Cuando las personas se suben y en lugar de estar viendo su celular, se voltean y te dicen sin conocerte, buenos días, y todo el mundo dice, hola, buenos días. Cuando uno es educado y va dejando subir y bajar y te fijas en los pisos y dices, bueno, yo que voy al último piso me coloco atrás y dejo a los que van a los otros pisos más adelante para no estar estorbando. Todo eso es una cultura de respeto, es una cultura de equidad, es una cultura de ir llevando las cosas y se empieza a notar.
Y hay estudios también donde el cliente lo percibe. Cuando una organización tiene maltratos, insultos, groserías y demás, el cliente percibe estas cosas y tiende a alejarse, o sea, por naturaleza. No sé si con eso respondí más o menos los balazos que se esperaban, Gracias. Sí, nos o preguntaban, fueron tiros de canica. nos, nos preguntaban por indicadores específicos, nos dicen que sí, que muchas gracias. Okay. Entonces hay que medir la felicidad, el bienestar, la lealtad, la cultura y cómo van desarrollándose las mujeres al interior de las instituciones. Las mujeres y en En general. o sea, porque yo insisto, vamos a pensar en un hombre, es que ya luego temo cometer un error de lenguaje, pero bueno, vamos a hablar de un hombre gay. También es igual, o sea, ¿por qué no va a ocupar un puesto directivo? ¿No? O una mujer que esté casada con otra mujer, ¿por qué no va a lograr un puesto directivo? Eso no tiene nada que ver con su capacidad, no tiene nada que ver con lo que puede lograr. Esa es su vida, es sus preferencias, su felicidad. Y a mí como organización lo que me interesa es cómo crezco, porque les decía, al final del día, lo importante es que las empresas continúen, crezcan, den el mejor servicio y sean rentables. Porque si no, pues la gente va a decir, yo bajo la cortina y entonces ya ni para qué discutimos de inclusión y diversidad, agarro mi dinero y lo meto al banco, ¿no? Bueno, O lo abajo el colchón si ya no hay bancos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es buscar esta formación, este crecimiento de todos, ¿no? de acuerdo, muchas gracias. Sí, si te parece, cerramos aquí con una pregunta. Sí, ¿Cómo bueno. hacer que las personas sean más humanas, que todos somos iguales? Y de comenzar desde esa línea, desde ese punto. Ay, pues mira, en teoría todos deberíamos de ser humanos, ¿no? Por naturaleza, pero es cierto, hay gente que pierde la sensibilidad por el trabajo, por el estilo de vida. A veces hay personas que entre más le pegan, más duras se vuelven, ¿no? Yo creo que esto es un tema de como la humedad. Hay que ir entrando y entrando, y cuando te das cuenta ya la pared está llena. Entonces, este trabajo de ir transformando, imagínense, voy a poner un ejemplo, un jefe que tiene 50 años trabajando y que en su vida ha vivido, quizás, ¿no? Porque todo el mundo, es como les digo, cuando ves Facebook de alguien, todo el mundo es feliz, ¿no? Nunca vas a ver a alguien llorando, bueno, algunos locos sí, pero todo el mundo es feliz. Bueno, vemos a alguien que creemos que su vida es perfecta, su mujer ahí está, sus hijos se casaron con una pareja hetero, todos son exitosos, dices, entonces eso es un tipo muy duro y te dice, yo soy exitoso, ¿no? Y entonces eso me da derecho a no ser humano y exigirle a todo mundo que sea igual que yo. Entonces, la vida no es así. La vida, como nosotros la vemos en el área de bienestar en la empresa, pues es así, miren. Hoy estás bien, mañana estás regular, un día estás enamorado, otro día te estás divorciando, un día estás cambiando. Entonces, es generar mucha conciencia, mucho trabajo de concientizar y sobre todo el tema de humanizar es ir dando este mensaje recurrente. Alguna vez oía yo, y lo voy a llevar al lado malo para que me entiendan por el lado bueno. Alguna vez oía yo, decían que la maldad es muy hábil, que nos hace ver cosas malas para que parezcan buenas y las queramos hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es, cada uno desde nuestra cancha, hacer cosas buenas, que sean buenas y que se vean buenas. Y entonces vamos a ir generando este ambiente. Me pasmé. Ya. Vamos a ir generando el ambiente adecuado en la organización. Y eso empieza desde, ahora sí que diría como Robin Sharma, no tienes que ser jefe para ser líder. El liderazgo empieza desde la persona que hace la actividad y saluda y trabaja bien y respeta a los demás. Y si yo soy jefe de un área y tengo 5, 10, 15 o 100 personas a mi cargo, tengo que ser educado, tolerante con esas 100 personas y llegar y saludar y comportarme, tratar a todo mundo con la humanidad
que yo quiero ser tratado. Y creo que es parte de este rol que tenemos que ir asumiendo todos en la vida en general, decir, oye, yo tengo que comportarme con los demás como espero ser tratado. Claro, si tienes muy mala la autoestima, pues ya vamos a tener un problema, pero esperemos que todo el mundo esté normal y se pueda trabajar de manera adecuada. No sé si Perfecto. Sí, es claro que muy complicado humanizar a los que se han deshumanizado, pero sí se puede. sí, es trabajo de todos y como comentaban por acá en el chat que nos mandaron, es de constancia y persistencia. Así es. Agradecerte muchísimo, Carlos, este tiempo que nos brindas y gracias a todas las personas también que nos acompañaron en la sesión de hoy. Les vamos a compartir la presentación que nos hiciste a las personas que se conectaron y muchísimas gracias, Carlos. Al contrario, y a sus órdenes de todos, con muchísimo gusto. Lo que necesiten, pues es un placer ayudar y siempre colaborar. Excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.